Tenemos con nosotros a quien fuera protagonista de los momentos más difíciles vividos en República Dominicana, que recordamos todos, esos primeros meses de inicio de pandemia en nuestro país. Lo escuchábamos diariamente hacer los reportes de salud pública, llamar la atención a los centros de salud, anunciar cuántos fallecidos, contagiados, las medidas que se estaban tomando, salir a las calles, en fin, desarrollar una labor realmente ardua. Hoy está con nosotros el exministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, y le damos la bienvenida nuevamente. Estuvo en febrero del año pasado en una mesa que realizamos casi premonitoria, cuando usted mismo decía que eso aquí no iba a llegar, y lo dijo en la mesa, que lo recordábamos, pero es normal. La esperanza. Y que la influenza era peor. No dije que no iba a llegar. Bueno, está por ahí, pero bueno, eso es lógico. Me gustaría verla. Eso es lógico. Lo que tomaba el Se la voy a tiempo. mandar por WhatsApp. Por favor. Pero de todas formas, usted enfrentó con mucho esfuerzo, sacrificio y dedicación en los primeros meses de la pandemia, aunque ya tenía desde el 2018 siendo ministro de Salud Pública, cobró un protagonismo durante todos esos meses, quizás la figura más esperada cada día. Hace muy poco ustedes hicieron una pequeña rueda de prensa junto con Chanel Rosa Chupani, estuvo también el exministro de Economía, y usted decía que entendía que las medidas que se habían tomado la semana pasada habían sido pobres, porque solamente se había ampliado 2 horas el toque de queda, y que además no se había mandado a la gente al teletrabajo, una de las cosas que ustedes implementaron en un principio. El Gabinete de Salud respondió a través de Mario Lama, diciendo que todo lo que usted criticaba tampoco lo habían realizado durante su gestión. Vamos a hablar de todo eso y muchas cosas más, pero como ya se acaba de recrudecer, las restricciones se acaban de recrudecer, queremos saber su opinión, si estas nuevas decisiones son lo que usted cree que debieron haberse tomado. Bueno, acabo de leer porque me llegó salió del horno. Prácticamente ahora, y así de pronto leyendo, me llama la atención que no se estableciera de manera contundente que se exija PCR a los visitantes que vengan. Yo creo que ahí hay una debilidad, sobre todo con las nuevas variantes circulando que hay en el mundo. Estamos estimulando la vida económica, la apertura turística. Entonces, ¿qué vamos a esperar? ¿Que no van a llegar por esa vía las nuevas variantes? Sencillamente hay que exigir que vengan los turistas, pero que traigan, como nos exigen a nosotros, las PCR. Yo creo que esa es una debilidad que deja muy laxa ahí, que se puede ver, que creo que el artículo 20 del decreto no deja muy claro eso. Y delega en la Junta de Aviación Civil. Eso es un mandato a la ley 4201, que las medidas sanitarias las toma el ministerio amparado en esa ley. Y la Junta cumple ese mandato. ¿En función de qué? De la información epidemiológica. No juzga la Junta la condición epidemiológica que determinan las medidas. Bueno, justamente nos llamaba la atención que en el fin de semana la Dirección de Epidemiología, la recomendación que había hecho cuando dio la información de las variantes que circulan en el país, era que se hiciera prueba PCR a los viajeros que llegaran a territorio dominicano, pero parece que otra institución es la que tiene en sus manos decidir a cuáles países y a cuáles no aplicarle esa medida. Lo que pasa es que, mire, le voy a poner el mismo problema localmente, para que lo entendamos. El Gran Santo Domingo, Distrito Nacional, llega 1.5, 1.7 millones de personas diariamente. Entran y salen. ¿Dónde está el foco de la infección? Aquí en el Gran Santo Domingo. Sí, claro. Si 1,5 millones de personas está entrando y saliendo al Distrito Nacional, significa que todo ese proceso de contagios va para provincia. Por tanto, la visión epidemiológica del mapa epidemiológico, cuando no se crean limitaciones de ese sentido, no nos vamos a centrar en la idea. Usted habla de cercos perimetrales a las provincias. Los cercos que se han practicado en otros países, que le preguntábamos la semana pasada al ministro de Salud Pública, en otros países, comunidades y lo que llamaban provincias en otros países, por ejemplo España, comunidades o en fin, como les llaman en cada país, los cercan y los cierran para evitar que que pase a otras provincias el nivel de contagio o las variantes que están circulando en esos sitios.
La acción es básicamente de búsqueda activa, rastreo, pero los cercos localización, PCR, aislamiento intrafamiliar cuando es posible y el restablecimiento de los centros de aislamiento en aquellas familias que no pueden mantener un aislamiento sin contagiar a las otras personas de la familia. Entonces, esas acciones son permanentes. El cerco como tal, en una circulación como la que estamos teniendo aquí, tiene, digamos, un efecto relativo. Si mantenemos esa circulación, como estoy diciendo, el efecto multiplicador se va a mantener. Habría que producir un cierre general, como se produjo cuando estábamos nosotros, contrario a lo que dice el director del Servicio Nacional de Salud, nosotros cerramos el país. Nosotros sacamos y montamos en avión a los turistas que estaban en los hoteles nacionales y paramos los vuelos. Sí, ministro, pero recuerdo que nosotros en una entrevista con la directora de la OPS nos quejábamos de que todavía nuestras fronteras estaban abiertas y que habían anuncios que salían donde decían que en las islas estaban limitados los vuelos a los que vinieran de Europa, de España o de Estados Unidos y solamente podían llegar al Aeropuerto Internacional de las Américas o al de Punta Cana. Esa fue la primera medida. Luego se paró todo. Incluso todos los negocios se cerraron. Recuerde que incluso la parte empresarial se redujo a un 40% pero usted el entiende que la aforo situación... para trabajar con división de los empleados para que fueran haciendo rotaciones dentro de la parte productiva. Pero que usted entiende que la situación actual amerita un cierre total. Bueno, nosotros ahora lo que estamos mirando es un movimiento exponencial del virus con gravedad mayor. Ahora tenemos en unidades de cuidados intensivos mucho más que lo que tuvimos en julio del año pasado, que fue nuestro pico mayor. En ese mes de julio, que fueron las elecciones nacionales, lógicamente hubo una ruptura del contagio, hubo marchas, caravanas y de todo, lógicamente que tuvimos un pico altísimo. Pero no había salidas institucionales para que las elecciones no se dieran. Por tanto, el riesgo estaba ahí a puerta de todos. Pasaron las elecciones y en ese julio hubo 1.200 casos diarios promedio durante el mes de julio. En enero, 1.403, en este enero de este año. Y ahora estamos en una tercera ola que no sabemos cómo vamos a terminar, pero con otro agravante. Reducción de PCR, que cuando entregamos, nosotros estamos haciendo entre 4.500 y 5.000 pruebas diarias, que es lo que se está haciendo ahora. Ministro. En un momento se hacen 8.000, 10.000, pero la media, búsquese la media para que usted vea que está muy cercana a lo que nosotros estábamos haciendo, con unas condiciones diferentes. Cuando llegamos a este país no tenía los laboratorios de virología, la infraestructura para poder responder a toda la labor epidemiológica y de rastreo que teníamos que hacer. No había pruebas, nosotros no teníamos absolutamente nada. El Laboratorio Nacional tenía el COVA 6.800, pero no tenía los insumos. Nos daban una botellita, usted se la metía al equipo y tiraba eso inmediatamente, 300, 400. ¿Y dónde están los otros insumos? Si la ponemos 24 horas como queríamos, pudiéramos producir 1.000, 1.200 y hasta más, a 24 horas. Ministro. Pero no había posibilidades. Entonces se fue abriendo, habilitando. Hay que destacar las inversiones que hizo referencia, por ejemplo, que fue el laboratorio que más pruebas hacía, que hizo Amadita, Patia Rivas, se fueron habilitando, pero ellos pidieron tiempo para ponerse a tono con el momento. De manera que ese inicio, ese arranque, no solamente era la planificación para la recepción de cuando entrara el virus al país, sino que además implicaba los ajustes que había que hacer para la respuesta en términos de diagnóstico, cosa que no teníamos. Ni teníamos, por ejemplo, cuál es el protocolo de manejo y tratamiento. Nadie lo tenía. Entonces, sobre la base de la experiencia clínica, los médicos fueron aportando datos sobre respuesta y nosotros íbamos llevando a los protocolos esos manejos. Algunos de ellos con evidencias clínicas de algunos estudios no muy sólidos. No. Y pongo un ejemplo. La presión que había con ivermectina todavía hoy no está avalado. No. Pusimos la hidroxicloroquina basada en 4 estudios que se hicieron en Marsella,
basado en esos 4 estudios. ¿Qué otra opción teníamos? Ninguna. Posteriormente, ya a final de año, aparecen las evidencias del uso de esteroides dentro del manejo que era positivo y los anticoagulantes. Sí, pero definitivamente la letalidad ha bajado con relación a cómo estuvo al principio. Ahora la letalidad... La letalidad tuvo ese pico de elevación. Cuando entregamos el 16 de agosto estaba en 1.71. Exacto. Ahora bajó 0.40. Nosotros tenemos que a 30 de mayo la letalidad está en 1.24, con 3.628 defunciones en total. Cuando ustedes entregaron el 16 de agosto, habían 1.489 defunciones con 1.71 de letalidad. O sea, la letalidad ha bajado producto de los tratamientos, evidentemente. Exactamente. Pero además, otra cosa, fíjese que la mortalidad inicial se da porque la población que más sufrió es aquella de comorbilidades,